Así que bueno, continuamos, ¿sí? Le decía que estamos en la teoría motivacional, Dale, dale. ¿sí? Le decía que estamos en la teoría motivacional de Brom, ¿sí? En la teoría de las expectativas. Entonces, en realidad son varios autores, pero se utiliza a Brom y a Lowler como pioneros, digamos, o dueños de esta teoría. Dice que todas las personas somos eh, todas las personas somos seres racionales, ¿sí? Seres pensantes, que lo que hacemos es básicamente medir, ¿sí? Las expectativas y medir la valencia, ¿sí? ¿Qué es la valencia? Es medir la probabilidad o a ver si me beneficia o no la recompensa, ¿sí? Que está acá abajo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros las personas es medir cuánto esfuerzo me va a llevar esa recompensa y si vale la pena o no hacerlo, ¿sí? Entonces, si a mí me ofrecen, por ejemplo, 150.000 pesos, ¿sí? Y, no sé, me tengo básicamente que cortar las dos piernas y los dos brazos para llegar a eso, seguramente no lo voy a hacer, ¿sí? En cambio, si a mí me ofrecen un bono de 150.000 pesos por algunos trabajos que los puedo hacer con sacrificio, pero los puedo hacer y valen la pena, lo voy a hacer. Entonces, lo que hace Bron y Lawyer es justamente decir que las personas solemos medir, ¿sí? Cuánto esfuerzo y si ese esfuerzo vale la recompensa, ¿sí? Que ahí en el texto lo van a encontrar como expectativa y valencia. Luego tenemos otra teoría que es de McClellan, ¿sí? Que dice que las personas nos dividimos en tres grandes grupos: grupos de logro, grupos de afiliación y grupos de poder, donde cada una de estas personas actúan diferentes, ¿sí? Entonces la persona que busca el logro, ¿sí? Busca trabajar, perdón, en forma independiente, ¿no? Busca trabajar, eh, digamos, sin importarles los pares, busca siempre ascender, ¿sí? Los que son de afiliación, por ejemplo, buscan más relacionarse con otras personas, buscan más eh, ser amigos, trabajar en equipo. Y lo que tiene que ver con poder está más que nada relacionado con justamente poder dominar y poder, digamos, tener poder sobre los demás, ¿no? Eso tiene que ver por ahí con algunos cuantos cargos, eh, ¿cómo les digo? Políticos, si se quiere, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va a pertenecer a uno de estos. Luego tenemos esto que es el contrato psicológico, que esto no tiene que ver con las teorías motivacionales, pero sí tiene que ver con un contrato, ¿sí? Son expectativas que nosotros creamos, que son imaginarias y que va a influir mucho en la motivación, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué son estos? Son, por ejemplo, expectativas, logros, objetivos que yo como trabajador creo yo, que la empresa me va a dar, y a la vez la empresa va a crear sus objetivos, sus logros, sus expectativas de lo que yo le voy a dar, ¿sí? Es algo, digamos, eh, de dar y recibir. Pero muchas veces esto no se plasma por escrito y trae problemas, ¿sí? Los problemas son justamente eh, que cuando no están escritos suelen haber diferencias en este contrato psicológico y la empresa me puede a mí exigir más y yo no voy a dar, o por el contrario yo voy a dar mucho y la empresa no exigía eso, ¿sí? Preguntas sobre esto, sobre teorías motivacionales. ¿O estamos? No, estamos, por lo menos, ¿Quieren por lo preguntarme? menos yo. Bueno, ¿quieren preguntarme algo este sobre motivacionales o no? ¿O se entendió? Buenas noches, profe. Hola Bruno, ¿cómo estás? Sería que
Bien, bien. Disculpe, justo estaba trabajando y me hice un tiempito para poder asistir. Sí, El contrato psicológico sería el acuerdo que tiene la empresa y el empleado, para poder llegar a los objetivos, ¿no? bien. A ver, en primer lugar no es un acuerdo, ¿sí? Son expectativas que se crean. Esas expectativas nunca son escritas, ¿sí? Por eso no es un acuerdo. Hay empresas que están haciendo escritos, que es algo nuevo, son poquitas, que están haciendo escritos y ahí sí son acuerdos. Es lo que más se recomienda, ¿sí? Ujú. Todos nosotros Sí, tenemos sí. expectativas. Por ejemplo, ustedes tienen una expectativa mía ahora, ¿sí? Por ejemplo, la expectativa que ustedes tienen de mí es que el profe sepa, que sepa explicar bien, que tenga paciencia, ¿no? Que sea empático porque trabajamos, por ejemplo. Y yo tengo expectativas sobre ustedes, ¿sí? Por ejemplo, que estudien, que no se copien, que no hagan el copiar y pegar, ¿sí? Pero nosotros nunca lo plasmamos eso. Jamás hicimos, por ejemplo, un escrito donde nos pusimos de acuerdo diciendo yo espero esto de ustedes y ustedes esperan esto de mí. Jamás. ¿Y qué pasa? Capaz que eh, yo puedo ser un muy buen profe, ¿sí? Saber muchas cosas, pero no sé explicar y ustedes no entienden. ¿Sí? Y esto va a traer problemas de motivación, porque capaz que no puedan hacer los prácticos, capaz que le vaya mal en los exámenes, o capaz que sepa explicar muy bien, pero no sea empático. Entonces cuando ustedes no pueden presentar un práctico porque están trabajando o porque tienen algún problema familiar, a mí no me importe, los desapruebe igual, no le dé chance. ¿Sí? ¿Se entiende? Pasa lo mismo con las empresas. Eso tiene que ver con motivación también. Que eso creo que tienen por ahí un trabajito, ¿no? Bueno, vamos a ir con la otra materia que es relaciones laborales. ¿Sí? Antes de continuar con esto, ¿quién es técnico? ¿Alguien es técnico? ¿Tiene título de técnico? Yo tengo de técnico, pero de secundario, de la industrial. De la industrial. Bueno, vamos a ver, Luis. Luis, tendrías que hablar con la Bedel, con... ¿cómo se llama la Bedel? Valeria. Con Valeria, sí. Porque hace unos años los técnicos no cursaban esta materia. No sé si Ah, seguirá, era un acuerdo, sí, que había. No sé si seguirá. ah, Pregúntale si es así, bueno, directamente no cursas conmigo. Pero de lo ah, contrario, bueno, tendrías que cursar. ¿Sí? está, está. Bueno, Bueno, dale. puede consulto con ella. Bueno, Muchas gracias por el dato. no, por favor. Bueno, sobre relaciones laborales, ¿qué vemos? Vamos a ver qué son las relaciones laborales. Más que nada se basan en lo que es el trabajo. Y hoy vamos a ver justamente lo que es trabajo, un poco sobre las leyes, sobre la evolución del trabajo, sobre la flexibilidad, la globalización y el constitucionalismo laboral. ¿Sí? En primer lugar, para que sepan, las relaciones laborales son los vínculos que se crean entre los trabajadores, los empleadores, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, ¿sí? Las cámaras empresariales. ¿Estamos? Pero ¿qué es el trabajo? Ustedes tienen ahí un texto que es el de Julio Armando Grisolía, que define el trabajo como cualquier actividad que requiere un esfuerzo físico y o intelectual. ¿Sí? Entonces significa que cualquier acción que ustedes realicen, cualquiera, sea paga o no paga, va a ser un trabajo. ¿Estamos? Eso en primer lugar. Luego, según la ley de contrato de trabajo, que es la que vamos a trabajar, ¿sí? La ley 2744, 20.744, esa la van a descargar y la van a tener. En el artículo número 4 dice que trabajo es toda actividad lícita que se preste a favor de quien tenga la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. ¿Sí? Es decir, que trabajo va a ser básicamente aquella persona que pueda dirigir mi esfuerzo a través de un pago.
¿sí? A mí me va a pagar esa persona. Y esta ley va a dividir diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Hay muchos tipos de trabajo, por ejemplo, el trabajo benévolo, el trabajo religioso, el amateur, el familiar, el autónomo y el dependiente. El benévolo es el voluntario, ¿sí? Como por ejemplo trabajar en Cáritas, en Techo, ¿sí? El religioso tiene que ver con las monjas, con los curas. El amateur tiene que ver con cuestiones, digamos, recreativas, culturales, deportivas, por ejemplo, los rugbyers, boxeo, esas cosas, ¿sí? Trabajos familiares, que yo trabajo en una empresa, una pyme, digamos, con mis padres, ayudándolos. Trabajo autónomo es el monotributista, el independiente, y el dependiente, o trabajo en relación de dependencia, es el que a nosotros nos va a importar, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajo está basado en una relación de dependencia que, si ustedes leen el archivo, dice que es una dependencia jurídica, técnica y económica. Es jurídica porque si yo en la empresa donde trabajo llego borracho, tengo normas que me van a sancionar. Es técnica porque mi jefe me va a decir, este trabajo tenés que hacerla de esta forma, y es económica porque justamente yo dependo de que ellos me paguen a mí un sueldo, ¿sí? Eso tienen que leerlo, lo van a ver ahí en el archivo de Julio Armando Grisolía que tienen a disposición. Luego tiene otro archivito que es el de NEFA, ¿sí? Que habla sobre la evolución del trabajo, que esto medianamente ya lo vimos, ¿sí? Igual el texto de NEFA es bastante complejo, por eso hay una guía que dice que la evolución del trabajo se divide en tres: un trabajo tradicional, uno industrial bajo el modelo fordista y uno digital bajo el modelo toyotista. El trabajo tradicional tiene que ver más con cuestiones del campo, ¿no? Un poco, digamos, trabajo artesanal, ¿sí? Y el trabajo industrial fordista, ¿sí? Ese que ya lo vimos en calidad, ¿sí? Que tiene que ver con las máquinas, que tiene que ver con trabajo presencial, trabajo repetitivo, el de las grandes empresas. Acá hay como una cierta estabilidad, en especial en los años 45 a 60, casi 70, una gran estabilidad laboral, ¿no? Donde las empresas son grandes, los sindicatos son fuertes. Y luego tenemos el trabajo digital toyotista, que está basado en el toyotismo, que surge de los años 70 y está actualmente con nosotros, ¿sí? Donde se da por esta crisis del petróleo, pero surgen paralelamente el teletrabajo, la globalización, la flexibilidad laboral, ¿sí? El downsizing, que son los achicamientos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de Homero, ¿sí? Que trabaja bajo este modelo toyotista, ¿no? Desde su casa, trabajo remoto. ¿Qué es esto de la globalización? La globalización es producto del internet, de las tecnologías, del teléfono, del fax, de los aviones, ¿sí? Es poder estar en un lugar en cuestiones de horas. Eso es la globalización, y se ve más que nada en los años 70, ¿sí? De la mano de los japoneses, ¿sí? Con el toyotismo. Es una conexión rápida que hay en el mundo y que afecta al mundo, ¿sí? Empiezan en estos años, en los años 70, y bueno, y hoy por hoy está mucho más acentuada. Fíjense en que con los teléfonos podemos ver qué sucede en Afganistán y saber y opinar de Afganistán, ¿sí? Que Afganistán, no sé a cuándo está, como 20 horas en avión, ¿sí? Básicamente lo que la globalización va a provocar que las empresas se internacionalicen, ¿sí? ¿Vieron en algún episodio de Los Simpson cuando se busca empleados de la India? Porque la mano de obra es más barata, ¿sí? Tiene menos costo. Hay cierta flexibilidad laboral, que vamos a ver ahora qué es. Hay un achicamiento de las empresas se mundializan, ¿sí? Como por ejemplo McDonald's, Coca-Cola, Pepsi. ¿Sí? Eso es la globalización. Y la globalización va a crear este otro problema que se llama flexibilidad laboral, que es una política laboral, ¿sí? Surge bajo este concepto neoliberal de la pareja Thatcher-Reagan. Thatcher por Margaret Thatcher y Reagan por Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos,
que lo que hace es justamente acomodarse a los nuevos paradigmas que sería el toyotista, ¿no? Y el neoliberalismo acá en Argentina se siente mucho en los años 90, bajo la presidencia de Menem y de la Rúa. ¿Qué es esto de la flexibilidad laboral? La flexibilidad laboral entonces es una política laboral que básicamente es flexible para los horarios, para el contrato laboral, para los días, ¿sí? Para el tema de los despidos, de los seguros, por ejemplo, es flexible en tema de los contratos laborales, ¿sí? Todo esto es la flexibilidad laboral. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo de lunes a viernes bajo el paradigma de la flexibilidad laboral, a mí me va a decir, bueno, venite solamente el lunes porque no estoy vendiendo bien. Yo tengo que ir los lunes, nada más, ¿sí? Y el resto de los días no te lo pago, arreglátela como puedas, ¿sí? Y si viene una persona que vende más que yo y me despide, no me paga indemnización, nada, contratan a otra persona, ¿sí? Y se trabaja muchas más horas, ¿no? En realidad es bastante interesante este concepto de la flexibilidad laboral, porque no es un concepto malo. En Argentina lo tenemos como un concepto malo y cada vez que sale algún político a decir que hay que hacer una flexibilidad laboral nos asustamos. Pero en realidad es un concepto bueno que funcionó en otros países y según mi opinión personal, acá en Argentina no funcionó y creería tampoco que no va a funcionar por la casta, por los empresarios, creo yo, ¿sí? Por una cuestión cultural. Pero es un concepto que en otros países funcionó, ¿sí? Y luego tenemos como último el constitucionalismo laboral, que significa que en el año 49, ¿sí? En la época de Perón, se agarran los derechos del trabajador y se le da la categoría de constitucionalismo, es decir, que el derecho del trabajador, derecho por ejemplo a jornada limitada, a descanso, a salario mínimo vital y móvil, a protección contra el despido arbitrario, ¿sí? Etcétera, etcétera, pasa a ser parte de la Constitución Nacional, ¿sí? Eso fue en el año 49. Obviamente luego... Sí. ¿Puede que escuche doble? A ver ahí, ¿se escucha doble? Sí, se escucha el micrófono. Ah, pero están silenciados. ¿Será el mío? De igual forma recuerden que lo estoy grabando, así que lo voy a subir a YouTube, ¿sí? Por ahí si no, bueno. si no entienden algo, Disculpe. pueden verlo. No hay por qué. Le decía que en el año 49, con la presidencia de Perón, se hace una modificación de la Constitución Nacional y se agrega el artículo 14 bis, ¿sí? Bis significa 2. Y se agregan estos derechos laborales, ¿sí? Y tienen carácter de Constitución Nacional. Obviamente luego con la dictadura del 55, en el año 57, se cae esta reforma constitucional. Bueno, y en este periodo de años hay como un vaivén, entre que no, hasta que en el año 94, creo que fue, la última reforma constitucional, se lo toma como válido, ¿sí? Entonces, el constitucionalismo laboral significa que los derechos laborales de los trabajadores tienen carácter de constitucional. ¿Qué significa que tiene carácter constitucional? Que si vemos en esta gráfica, existe una orden de prelación. La Constitución Nacional es la que está arriba de todas las demás leyes y es la que todas las otras deben de seguir, ¿sí? Tanto los convenios colectivos de trabajo como las leyes y algunos tratados internacionales. Bien, me quedé sin PowerPoint. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hola, hola. O sea que la constitución laboral es el derecho del trabajador. Yo no, por lo menos. No te entendí, Bruno. ¿Cómo me estabas diciendo? Que la ley de la Constitución Nacional
vacío, los derechos de los trabajadores, y de ¿Podés, ahí, bueno, respetó las leyes. podés escribirlo porque no te escucho? Se corta. Hay un problema con internet. Sí, anduvo mal toda la semana. No, entendí, sí, bastante bien. Bueno, Es muy distinto a leerlo que a escucharlo explicar. sí, 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 así es. Bueno, igual forma fue, Y digamos, como una clase medio acelerada, eh, porque bueno, era mucho contenido, ¿no? Y la idea es que puedan leerlo y ustedes mismos puedan, digamos, eh, hacerlo un poco más complejo, porque las actividades que tienen es esa, leer y bueno, que ustedes desarrollen este, estas teorías, ¿sí? Por ejemplo, en liderazgo tienen que hacer un PowerPoint con las teorías motivacionales, por eso no quise detenerme mucho ahí porque ustedes tienen que hacer eso, ¿sí? Y luego en relaciones laborales, que estamos acá, a ver, en relaciones laborales tienen que trabajar justamente con el constitucional y tienen que ir hacia el artículo 14 bis y a partir de eso fijarse cuáles son los derechos laborales que están, ¿sí? Y a partir de ahí trabajar con la ley 27, ¿sí? Igual yo le voy a dejar a disposición este PowerPoint para que ustedes puedan ver. Acá hay algunas cuantas leyes laborales, ¿no? Algunos cuantos derechos, como condiciones dignas y equitativas de trabajo, jornada limitada, descanso, ¿sí? Por ejemplo, jornada limitada en la ley 2747, hay 2744, que es la ley de contrato de trabajo, lo que dice es que la jornada limitada está a 8 horas diarias, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los descansos habla de 15 días de vacaciones, 21 días, ¿sí? Luego tenemos acá el sueldo mínimo vital y móvil, que eso también habla de la ley 2744, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a hacer huelga, eso tienen que buscar en la ley 2744 y bueno, explicar un poco de qué se trata básicamente, ¿sí? ¿Tienen Sí, alguna? profe, lo que quería comentar Sí, es, es que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho leer tanto, ¿viste? Como que yo comento que me empiezo a entender que estoy leyendo. sí, sí, seguramente